¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy lo que vamos a estar viendo es la continuación de vectores, pero ahora ya desde un plano cartesiano. Si no llegamos a ver el anterior video, se lo recomiendo porque vimos un vector, pero solo en un cuadrante. Lo vimos muy sencillo, muy básico. Ahora primero vamos a ver qué es un plano cartesiano y vamos a unarlo con vectores, porque el plano cartesiano es esencial para la materia de física y los fenómenos que vamos a estudiar. Un plano cartesiano como tal, pues es nuestro marco de referencia, es decir, vamos a trabajar en dos dimensiones. Si nosotros viéramos el suelo de nuestra casa como el plano cartesiano, podemos poner una esquina del cuarto y asignar, si tenemos alguna marca en nuestro suelo, podemos ir trabajándolo como si fueran unidades, y si tenemos algún zapato tirado, podemos poner alguna asignación en el espacio. Eso sería nuestro plano cartesiano. Definir algún objeto en un entorno, en un sistema de referencias. Sistema de referencias, posteriormente vamos a definir qué es. De esta manera, ya muchos hemos trabajado con esta figura en matemáticas. Algunos tenemos más experiencia que otros, pero vamos a definir cómo funcionan y cómo hacer todo lo que tengamos que contemplar con respecto a vectores sobre esta figura. Bueno, tenemos dos flechas conectadas entre sí de manera perpendicular. Es decir, aquí vamos a tener 90 grados en cada uno de sus intersecciones. Y vamos a tener también que a este eje le vamos a llamar X y a este de acá le vamos a llamar Y. Aquí es donde vamos a partir. Sería como cuando tenemos que ir de casa a la escuela. Bueno, nuestra casa sería nuestro punto de referencia, nuestro inicio. Como en la recta numérica, va a suceder lo mismo aquí. Del lado derecho vamos a tener los valores positivos. Todo lo que tengamos del lado derecho va a ser positivo. También el plano cartesiano, a veces, o deberíamos de ponerle aquí unas pequeñas líneas que nos vayan definiendo la medición que vamos a utilizar. Podemos trabajarlo de uno en uno, 2, 3, 4, así sucesivamente hasta el número que necesitemos, o también lo podemos manejar en pares o la escala que nosotros tengamos que trabajar. A veces lo podemos trabajar de 100 en 100, 200, 200, etcétera. Al inicio solo vamos a manejarlo de esta manera o con aspectos matemáticos. Después en física lo vamos a puntualizar un poquito más. Para arriba también vamos a tener los positivos. Y de igual manera, vamos a tener una escala. La escala del eje X y la escala del eje Y pueden cambiar. Mientras que en la escala del eje X yo estoy de uno en uno, la escala del eje Y puede ir de 2 en 2, 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente. Entonces, no debemos de manejar la misma escala si no lo deseamos o si no nos conviene. Podemos manejarlo indistintamente, pero solo en el eje X y en el eje Y. De este lado, del lado izquierdo, vamos a tener también el eje X, pero va a ser negativo. Entonces, de igual manera, aquí sí tengo que mantener mi escala del eje X, por lo tanto, para mi ejemplo, va a ser de uno en uno. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera. Y para abajo va a suceder lo mismo. Voy a tener y va a ser negativo. Y de igual manera, debo mantener mi escala. Aquí va a ser, por el ejemplo, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, etcétera. ¿Ok? Vamos a continuarlo. Esto es como se divide mi plano cartesiano. Tengo lados positivos y lados negativos. El eje X hacia la derecha es positivo y hacia arriba Y es positivo. Hacia la izquierda X es negativo y Y es negativo hacia abajo. Si no tenemos un manejo pues tan repetitivo del plano cartesiano, les recomiendo que siempre coloquen la parte de X positivo, Y positivo, que es negativo, Y negativo. Y con eso lo vamos a ir recordando poco a poco. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Bueno, vamos a tener estos espacios donde vamos a colocar nuestros puntos que van a representar algún objeto o alguna situación en particular. Y todos esos espacios se van a llamar cuadrantes. Tenemos 4 cuadrantes en total. Los estoy colocando en colores. Cada cuadrante va a comportarse de acuerdo con el signo que asignamos. El que está en amarillo va a ser positivo completamente. El que está en verde va a ser positivo arriba, pero negativo en el eje de las X. El que está en café va a ser negativo
en el eje X y en Y también va a ser negativo. Y el que está en naranja va a ser positivo en X, pero en Y va a ser negativo. Cada cuadrante también tiene un nombre. Esos nombres son muy sencillos de aprender, porque este de aquí va a ser el cuadrante 1. El que tenemos en verde va a ser el cuadrante 2. Que está en café va a ser el cuadrante 3. Y por último, el que nos queda va a ser el cuadrante 4. Como puedes notar, están numerados y esa numeración es cómo vamos a leer los cuadrantes. A continuación, vamos a revisar a qué me refiero a cómo vamos a leer el ángulo de los cuadrantes. Pero tengan en cuenta esta numeración, es muy importante. Aquí tengo un plano cartesiano más limpio. Le estoy quitando las divisiones que teníamos en los ejes para que no se vea tan abultado, pero hay que recordar que siempre las tenemos que colocar de acuerdo a las unidades que vayamos teniendo. Puede ser de 1 en 1, de 2 en 2, de 100 en 100, de 1000 en 1000, etc. Voy a escribir en pequeño la numeración que tenían mis cuadrantes. Lo voy a poner en la parte superior y en la parte inferior del plano cartesiano. ¿Qué va a pasar aquí, jóvenes? Como dijimos, estas rectas son perpendiculares, es decir, aquí tengo 90 grados, aquí también voy a tener 90 grados, voy a tener 90 de este, y sucesivamente va a pasar lo mismo aquí. Si hacemos la cuenta, vamos a tener que en total son 360 grados. Y esos 360 grados los podemos representar mejor con una circunferencia. Aquí su profesor intentó hacer la circunferencia lo mejor posible. Así que supongamos que es totalmente esférico. Y vamos a hacer lo siguiente. Al eje que le voy a cambiar el color va a ser mi punto inicial. Ese eje va a empezar a contar los grados y voy a tener 0 grados. Cuando yo vaya recorriendo, yo voy a ir recorriendo esta circunferencia. Cuando yo llegue al eje Y, voy a tener cierto ángulo y voy a medirlo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Como comentamos, aquí vamos a tener 90 grados si yo llego hasta el eje Y, pero en el caso de los vectores, aquí puedo tener de 0 a 90. Si está sobre el eje naranja, yo voy a llegar a 0 grados. Y si yo llego al eje Y positivo, voy a tener 90 grados. Dentro de todo lo que está afuera, o mejor dicho, todo lo que está en mi cuadrante, puedo tener de 0 a 90. Ahora voy a continuar con la medición. Voy a empezar del eje Y y voy a llegar al eje X, pero negativo. Cuando yo llegue aquí, voy a tener 180 grados. Como comentamos, ¿por qué van a ser 90 más 90? Bueno, porque tenemos ángulos de 90 en la intersección, porque es perpendicular. Entonces, cuando yo esté en esa posición, voy a poder tener ángulos a partir de los 90 si estoy sobre el eje Y, hasta los 180 si yo llego al eje negativo X. Y todo lo que esté alrededor de él puede estar rondando entre ese lapso. Ahora bien, yo voy a continuar mi trayectoria y voy a llegar a Y negativo. Entonces, aquí voy a tener 270 grados. Para no confundirnos, voy a marcar dónde están los 180, porque puede llegar a confundirnos el ángulo que puse. Los 180 están en el color del eje. Sucesivamente voy a poner en azul también el eje que llega a los 90 y en naranja voy a poner el que llega a los 270 grados, que se refiere al Y negativo. Por último, cuando yo quiero culminar mi gráfica, yo quiero continuar esa circunferencia, si vuelvo a llegar al origen, tengo que sumarle otros 90. Voy a tener 360 grados, que son los ángulos de una circunferencia. Y por lo tanto, el ángulo de 300 estaría sobre el mismo eje que yo comencé, sobre el que estoy remarcando en negro otra vez. Ahí tendría mis 360 grados. Como pueden notar, cuando yo empiezo, comienzo de X positivo, tengo 0 grados. Cuando yo llego a Y positivo, tengo 90 grados. Cuando yo llego a X negativo, tengo 180 grados. Cuando llego a Y negativo, tengo 270 grados. Y cuando llego otra vez al inicio, tengo 360 grados.
Como pueden notar en las flechas, todas están yendo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, estamos empezando del cuadrante 1, posteriormente vamos al cuadrante 2, sucesivamente vamos al cuadrante 3 y finalizamos con el cuadrante 4. Así es como se maneja la medición de los grados. Siempre que tengan grados positivos, van a ir en sentido contrario de las manecillas del reloj. Ahora bien, volvemos a tener un plano vacío. Voy a colocar unos vectores para ir contemplando cómo se leen sus ángulos. Aquí tenemos dos ejemplos básicos. Tenemos el vector B y el vector F. Recordando en la anterior clase, no importa qué letra le coloquemos, mientras tenga una flecha arriba, significa que es un vector. Vamos a ver. Recordando, sabemos que empezamos a medir el ángulo cero. Mi flecha que marca que tiene 45 grados, o mejor dicho, mi ángulo, tendría la siguiente flechita. Hasta aquí tendríamos 45 y está de acuerdo, porque sabemos que de aquí a aquí tiene 90 grados. Entonces 45 es perfecto, ¿vale? Está dentro del régimen. Si tuviéramos aquí 180, entonces algo está mal, ¿ok? Mi vector no puede ir ahí porque sabemos que aquí comienza. Tenemos 0 grados y lo máximo que te podemos tener en este cuadrante, en el cuadrante 1, son 90 grados. Entonces 45 queda perfecto. ¿Y ahora qué va a pasar con el vector F? ¿Por qué dice 35 si sabemos que hasta acá tenemos 270 grados? Si tenemos dudas, vayamos a la imagen anterior para que lo contemplen, ¿ok? Les recomiendo que vayan teniendo sus pequeños apuntes, sobre todo ahorita para que vayan viendo los grados. Sabemos que de aquí hasta acá tenemos 270 grados. ¿Por qué aquí me dice 35? Bueno, porque por comodidad podemos trabajar cada cuadrante de manera separada. Es decir, aquí también voy a tener 90 grados. Cada cuadrante lo puedo manejar de manera indistinta. ¿A qué me refiero? No necesariamente tengo que manejarlo con 360, sino lo puedo trabajar de manera individual, 90 en cada uno. Entonces, de igual manera, 35 sí entraría entre 90. Pero si nosotros quisiéramos manejarlo como un ángulo completo, como lo vimos en la imagen anterior, tendríamos que hacer lo siguiente. Yo voy a partir del 0, ¿ok? De mi eje X, y después voy a girar hasta donde llega mi vector. Voy a colocar una flecha de color negro hasta aquí. Hasta aquí yo tendría 90 grados, ¿estamos de acuerdo? Estoy manejando directamente de 0 a Y. Tengo 90. Y hasta acá tenemos 180, ¿ok? Porque es 90 más 90. Tengo 180. Si yo quiero conocer el ángulo total de mi vector F, tengo que sumar 180 más los 35 grados que tengo aquí. Si yo hago eso, me va a dar un total de 215 grados. Puedo escribirlo de esa manera como lo acabo de colocar, o también lo puedo expresar de la siguiente manera. El ángulo F con 215 grados. Cuando estamos haciéndolo del sentido en contrario de las manecillas del reloj, recordemos que el ángulo es positivo. Entonces, mi ángulo lo puedo expresar de dos maneras. Si no lo voy a dibujar en el plano cartesiano, tengo que definirlo como 215 para que alguien cuando lo quiera dibujar lo pueda hacer de una manera adecuada. Si lo voy a dibujar y quiero manejarlo de manera cotidiana, los 35 son más que suficientes. Con eso podemos expresarlo de las dos maneras, tanto como 35 grados como 215 grados. Si ustedes hacen sus cálculos van a obtener el mismo resultado, jóvenes, tanto con 215 como con 35. Sin embargo, posteriormente vamos a ver que hay una pequeña variación que nos va a ayudar si manejamos ángulos completos. Pero eso va a ser posterior cuando ya estemos haciendo pues operaciones con vectores. Vamos a tener otros dos ejemplos más para que nos quede claro, porque si no tenemos ese manejo, a veces nos cuesta un poquito la situación de los ángulos con el plano cartesiano ya con los cuatro ejes. De igual manera, aquí vamos a tener que mi eje X empieza de este lado, ¿ok? Siempre va a iniciar de esta manera y vamos a ir en contra de las manecillas del reloj. Como pueden notar, mi diagrama en este momento está manejando cada uno de los cuadrantes como 90 grados. Por eso el vector B, el que está de naranja, dice 30 grados.
Aquí el vector f, que está en verde, dice 32. Sabemos que en ese cuadrante es lo que mide. Pero ahora su profesor lo que desea es saber cuánto mide el ángulo completo desde su inicio. Y para ello, de igual manera, voy a dibujar una trayectoria curva hasta llegar a mi vector. Aquí ya estoy llegando. Ese es el ángulo completo. Sabemos que siempre debemos de iniciar del eje X para medir el ángulo. ¿Cuánto va a ser, jóvenes? Sabemos que de mi eje X al lado Y positivo tenemos 90. Y ahora yo deseo saber qué va a pasar cuando toque mi vector. Bueno, para eso vamos a completarlo. Sabemos que todo ese trayecto van a ser 180. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale mi vector, a esos 180 le voy a quitar 30. Van a ser 180 grados menos 30. ¿Por qué le vamos a restar? Bueno, porque quiero quitar este apartado. Solo quiero que se quede hasta mi apartado rosa. Entonces, voy a obtener que son 150 grados. Es decir, estamos haciendo el complemento del ángulo. Podemos notar si es cierto o no. Hay que tener en consideración que lo rosa es mi ángulo completo de mi vector y lo demás solo lo estoy dibujando para simbolizar. Si yo sumo 150 más los 30 que me estaba dando inicialmente, ¿cuánto tenemos? Bueno, tenemos 180, que es el ángulo completo hasta que yo llegue a X negativo. Con eso estaría comprobando que mi cálculo del ángulo completo es ideal, es de manera correcta. Entonces, mi ángulo B tiene un ángulo de 150 si yo lo manejo completo. ¿Qué va a pasar ahora con mi vector F? De igual manera, quiero saber cuánto mide. Aquí va a ser el que está en amarillo. Sabemos que hasta este lado tenemos 270 grados, pero no me sirve de nada porque no puedo sumarle este pedacito porque no lo conozco. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, vamos a completarlo. Si volvemos a iniciar, conocemos que son 360 grados. Vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba. 360 grados menos 32 grados. Cuando obtenemos esa resta, vamos a obtener el valor siguiente. 328 grados. Desde que nosotros partimos del 0 hasta llegar a mi vector, ese ángulo mide 328 grados. Mi vector F tiene un ángulo total de 328 grados. Volvemos a comprobar. Si yo sumo 328 más el pedacito de aquí de 32, vamos a obtener 360 grados. Entonces, ahora sí, con eso estaríamos obteniendo los valores completos. Por lo cual, tendríamos ya de manera más limpia el diagrama que tenemos en la imagen. Si yo quiero ver mi ángulo completo del vector B, mide 150. ¿Okay? Ya vimos por qué. Y si yo quiero ver mi ángulo de mi vector F completo, son 328 grados. Y concuerdan, porque voy a escribirlo en negro. Cuando yo empezamos desde 0 en el eje positivo. Cuando yo llego a Y positivo, voy a llegar a 90 grados. De 90, voy a llegar en el eje negativo a 180 grados. Y cuando yo llego a Y negativo, voy a llegar a 270 grados. Podemos notar que mi vector naranja tiene 150. Está entre el intervalo de 90 y 180 que me dibuja mi cuadrante 2. Es una manera de ver si de verdad debe de ir en ese cuadrante. Y aquí lo notamos, de 90 a 180 es correcto, 150 entra en ese trayecto. Y de igual manera mi vector en verde, de 270 a llegar a 360, cuando volvemos al inicio, también entra en ese intervalo. Los 328 están en ese lapso de 270 y 360 de mi cuadrante 4. ¿Ok, jóvenes? Esa es la manera de cómo obtener los ángulos enteros. También puede pasar lo contrario. Ahora lo que yo deseo es saber cuánto mide el ángulo de aquí. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil en ocasiones trabajar con los ángulos referentes al cuadrante. ¿A qué me refiero con referentes al cuadrante? Bueno, que si yo dibujo este ángulo o le doy un valor, debe de ir del 0 al 90. ¿Por qué del 0 al 90?
siempre recalcando eso, porque cada cuadrante tiene 90 grados. Cada uno de mis cuadrantes tiene 90. El cuadrante 1 tiene 90, el cuadrante 2 tiene 90, el cuadrante 3 tiene 90, el cuadrante 4 de igual manera. Por eso me da un total de 360. ¿Cómo obtengo ese ángulo? Para saber cuánto vale ese ángulo, vamos a tomar el completo, el de 360, porque sabemos que estamos en ese cuadrante, ¿ok? De 270 a 360. Voy a tener el siguiente cálculo. El ángulo va a ser 360 grados menos mis 310 del vector que está dibujado. 360 menos 310 van a ser 50 grados. Por lo tanto, el pedacito que me faltaba para completar los 360 son 50 grados. Y con ello ya conozco cuánto vale mi ángulo para ese cuadrante. Vale 50 grados. Lo podemos comprobar. La comprobación es muy rápida y fácil. Vamos a sumarle los 50 y me va a dar un total de 360 grados. Y con eso estamos comprobando que es correcta mi operación y es correcto el ángulo que estoy marcando. Siempre va a ser eso, los complementos de ángulos. Saber si está en el cuadrante correcto y si yo hago la comprobación que me dé los ángulos que ya conozco. ¿Qué ángulos conocemos? El 90 de este, el 0 de aquí, 180, 270 y la vuelta de 360. Y ahora tenemos las fórmulas. Las fórmulas pueden notar que son las mismas que obtuvimos en el video pasado. Las componentes, magnitud y dirección. Estoy quitando unas que también obtuvimos, pero que dijimos que casi no se iban a utilizar. También vimos al final del video que dependiendo del ángulo que agarremos del vector, van a modificarse o no las fórmulas. Las fórmulas que tenemos aquí es si mi ángulo está en esta posición. Si mi ángulo estuviera en esta, sabemos que las fórmulas cambian. También ya se las escribí al final del video. Y lo que cambia casi siempre es la posición de estas. Pero no vamos a unar en eso, sino vamos a ver cómo siempre usar estas fórmulas, ¿ok? Para no complicarnos la vida. Estas fórmulas son las que siempre vamos a manejar y para ello vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo tengo a mi vector en el cuadrante 1, el ángulo que siempre tengo que manejar es el que está en amarillo. Cuando está en mi cuadrante 2, el ángulo que debo de agarrar es el que está también en mi posición de color amarillo. Para cuando está en mi cuadrante 3, voy a escribirle el nombre de los cuadrantes para que no se nos olvide. Cuando está en el cuadrante 3, el ángulo tiene que ser el que está en azul. Y por último, cuando está en el cuadrante 4, el ángulo debe de ser el que también marqué en azul. Cuando usemos esos ángulos, vamos a poder estar utilizando las fórmulas que les escribí, ¿ok? No va a tener ninguna variación. Vamos a manejar los ángulos que están en esa posición y no hay ningún inconveniente. Ustedes ya saben y ya vieron ahorita cómo obtener esos pequeños ángulos, haciendo complementos, restando y sumando las posiciones que ya tenemos, porque sabemos que aquí ya tengo 0, 90, 180, 270 grados y finalizando con 360 grados. Y con eso podemos obtener los ángulos que están en esas posiciones. No se preocupen, jóvenes, no se tienen que aprender la posición de los ángulos. Es muy fácil. Si notamos, todos los ángulos que tenemos que contemplar para las fórmulas son los que tocan el eje X. El ángulo que debo de contemplar siempre es el que esté en el eje X. Siempre, jóvenes. Si yo lo tuviera en posición Y, todos los que estoy marcando aquí, las fórmulas cambian. Son las que puse al finalizar el video anterior. Por ello, siempre intenten manejar los que están del lado de X para que no tengan ningún inconveniente y las fórmulas que tenemos del lado derecho siempre las apliquen, jóvenes, ¿ok? Eso es la manera de cómo vamos a manejar vectores en más de una posición y los cálculos no van a cambiar para nada. Entonces, con lo que ya tenemos, podemos calcular cualquier componente, cualquier magnitud y dirección. Ahorita voy a dibujar las líneas punteadas para que vean dónde quedarían las componentes. Aquí me quedaría f de y, este pedacito es f de x. Ahora para mi segundo cuadrante, este sería f de y, sería f1 de y, porque tenemos que llevarnos el nombre. Este pedacito de aquí sería f1 de x, la línea, la flechita para que no se nos olvide.
Para mi cuadrante 3 sería F2Y, el pedacito que nos queda en el cuadrante 3 en el eje X sería F2X, aquí una flechita. Y por último, para el cuadrante 4 quedaría lo siguiente, líneas punteadas, F3Y, la flecha que no se nos olvide, y aquí en este pedacito quedaría F3X, y con eso tenemos todas las componentes. Como pueden notar, todas las líneas punteadas hacen referencia a qué es la componente de Y. Por eso las fórmulas se mantienen. Y todas las que están sobre el eje X, pues siguen siendo componentes en X. Y de igual manera, las fórmulas se mantienen. Para finalizar todo esto de los ángulos, y que no nos compliquemos tanto, porque sé que es mucha información el manejo de ángulos y todo, pero es un punto muy, muy importante. Pueden notar en este ejemplo que ahora la flecha está en sentido de las manecillas del reloj, con líneas moradas para que notemos que sigue esta trayectoria hasta llegar a esta posición. Es decir, va al sentido contrario al que hemos estado manejando durante todo el video. Como sabemos que aquí toda la circunferencia en total son 360 grados, vamos a obtener cuánto vale esa media circunferencia o ese fragmento de circunferencia. Van a ser 360 grados menos los 30 grados para saber cuánto vale en total. ¿Okay? Estamos agarrando el de aquí y el de acá para saber cuánto debe de simbolizar mi flecha naranja. Y por lo tanto son 330 grados. Ya con ello sabemos cuánto vale ese grado. ¿Por qué ahora se está dibujando de sentido contrario? Bueno, a veces en los ejercicios nos va a salir lo siguiente. El vector F tiene un ángulo de menos 330 grados. Pueden notar, tiene un símbolo negativo. Y a veces cuando nos sale eso, ya no sabemos qué hacer, porque los ángulos no pueden ser negativos, porque el profe nada más nos enseñó a calcularlos de manera positiva. Los ángulos cuando son positivos es porque van en contra de las manecillas del reloj, como lo hemos estado trabajando en todo el video. Y son negativos cuando van en sentido de las manecillas del reloj. De esta manera, esa es la diferencia, jóvenes. Cuando salen negativos, significa que los estamos dibujando en sentido de las manecillas del reloj. Y en sí ya han visto uno. Durante el video han visto el siguiente vector. Y a ese vector hemos estado dibujándolo de esta manera, con un ángulo de 30 grados. Voy a ponerle un nombre, le voy a llamar A para que recordemos que sin importar la letra, mientras tenga una flecha, es un vector. A, que es el vector A, tiene un ángulo de menos 30 grados. Eso es lo que hemos estado manejando, pero pues como lo hacemos de manera coloquial, nunca lo notamos. No obstante, como lo estamos dibujando en contra de las manecillas del reloj, ese ángulo es negativo. Como lo estamos manejando en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto ese ángulo es negativo. Entonces, por lo tanto, jóvenes, sentido de las manecillas del reloj, el ángulo va a ser negativo. Contrasentido de las manecillas del reloj, el ángulo va a ser positivo. Siempre tenemos que tener en cuenta eso. Para los cálculos no tanto, porque ya vimos en la imagen pasada que cómo vamos a obtener siempre con las mismas fórmulas, pero cuando obtengamos resultados negativos, respiremos, no cometimos un error, no está mal, no tenemos que volverlo a hacer todo, simplemente me está diciendo que tengo que dibujar el ángulo en sentido de las manecillas del reloj. Para no perder la práctica, vamos a culminar el video con un ejemplo. Ahora lo que quiero obtener para este vector, para el vector F, la componente en Y y la componente en X. Como les comenté, vamos a necesitar el ángulo que está tocando el eje X, el que estoy dibujando en morado. Como solo estoy manejando un cuadrante, el cuadrante 3, sé que mi cuadrante 3 mide 90 grados, porque sabemos que cada uno de mis cuadrantes pues tiene ese ángulo, porque son perpendiculares. Eso ya lo repetimos un buen de veces. Entonces, sé que mi ángulo en total, el completo, es de 90. Para ello le voy a quitar 30, que son los que me están dando aquí. Si yo hago eso, van a ser 60 grados. Vamos a comprobarlo y ver por qué digo que está dando eso. 60 más 30 me van a dar los 90. Voy a poner un cuadradito rápido para que sepan que ese es un ángulo recto, ¿vale? Es un ángulo de 90.
Por lo tanto, 60 más 30 me van a dar el ángulo de 90. También lo pueden escribir como una ecuación. Mi ángulo total del eje del cuadrante 3 son 90. Entonces, yo tengo este que desconozco más 30 grados. ¿Cuánto me va a faltar? Tengo que pasar los 30 del otro lado. Me va a quedar teta solito, 90 grados menos 30. Por lo tanto, van a ser 60. Estamos obteniendo el mismo resultado, por el que ustedes manejen o por el que se sientan más cómodos. Solo recuerden, cada cuadrante tiene un ángulo de 90 grados. Ya conozco, por lo tanto, el ángulo que necesito para usar las fórmulas de siempre. Entonces, fórmulas. Para calcular f de x es igual a la magnitud, va a ser f, las flechas no se nos olviden, por el coseno del ángulo. Y para fy va a ser f por el seno del ángulo. Vamos a hacer la sustitución. Siempre les recomiendo tener un orden. Aquí divido la pantalla en fórmulas que voy a necesitar para resolver y después sustitución. Vamos a primero calcular todo lo de f de x. Va a ser f de x es igual a la magnitud. ¿Cuánto vale la magnitud? Aquí no lo habíamos puesto, pero pongamos que vale 10 unidades. Entonces son 10 unidades por el coseno. ¿Qué ángulo vamos a manejar? El ángulo que está en el eje de las X. El que está en el eje de las Y no me sirve. El que siempre esté tocando el eje de las X. Es un coseno de 60 grados. F de X va a ser igual a... El resultado va a ser, primero hacemos las identidades trigonométricas, coseno de 60. Coseno de 60 nos da que es 0.5. Por 10, bueno, vamos a obtener 5 unidades. Ahora vamos a aplicar lo mismo con f de y. F de y van a ser igual 10 unidades porque es la magnitud por el seno del ángulo. Seno del ángulo son 60 grados. F de y, por lo tanto, va a ser, de igual manera, hacemos el seno de 60. El seno de 60 nos da, voy a escribirlo en café para que veamos el redondeo. Son 86602. Nos vamos a quedar con los primeros 3 dígitos después del punto. Vemos el siguiente dato y nos dice que es 0. Como es menor a 5, el redondeo va a ir hacia abajo. Si es mayor o igual a 5, vamos a redondearlo al siguiente número. Eso ya les dejé un video de cómo redondear de manera correcta sin morirnos en el intento. Entonces el valor que vamos a agarrar va a ser el de 0.866. Y vamos a multiplicarlo por 10. 0.866 por 10 nos está dando un valor de 8.66. 8.66 unidades. Y con eso ya tendríamos las componentes en f de x y f de y. De igual manera que sucedía en el anterior video, vamos a comprobarlo. Para la comprobación, agarramos la fórmula de magnitud que nos dice que la magnitud es igual a la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Hice más pequeña la pantalla para que se pudiera escribir de mejor manera la ecuación y vamos a hacer la sustitución. F es igual, abro el paréntesis, van a ser 5 unidades, que es lo que vale f de x. Eso va a ser al cuadrado más 8.66 unidades también al cuadrado. Hagamos lo que está dentro y después se le saca la raíz. 5 al cuadrado nos da 25. Lo voy a hacer paso por paso para que nos quede más claro. Van a ser 25 unidades al cuadrado, ¿ok? Porque las unidades también están afectadas al cuadrado, más 8.66 al cuadrado. Eso nos va a dar, voy a escribirlo de igual manera, el resultado del café, 74.9956. ¿Okay? Voy a hacer otra vez el redondeo. Voy a agarrar las 3 cifras, que son las que nos interesan. Voy a anotar el último dígito, y el dígito dice que es un 6. Entonces, como está arriba del 5, el que le antecede va a ser redondeado para el siguiente número. Es decir, va a ser un 6. De esa manera lo vamos a redondear. Por lo tanto, entonces, el resultado de 8.66 al cuadrado va a ser 74.99 y el redondeo 6 unidades al cuadrado. Ahora, lo único que tenemos que hacer es la suma.
van a ser 25 unidades más 74.996 son unidades al cuadrado, va a ser la raíz. Vamos a obtener un valor de 99.996 unidades al cuadrado. Y ahora simplemente vamos a sacarle la raíz. Si yo saco la raíz de 99.996, mi resultado final es de 9.9997. Hasta ahí voy a dejar porque posteriormente vamos a hacer el redondeo. Unidades. De igual manera que sucedió, la raíz también va a afectar a mi unidad. Entonces, si está al cuadrado y le saco raíz, va a quedar solamente unidad. Y voy a redondear. Voy a agarrar los primeros 3 dígitos después del punto y voy a anotar qué sucede aquí. En el último dígito tenemos un 7. Está arriba del 5, ¿ok? Entonces, si es arriba del 5, el último dígito que voy a seleccionar, tenemos que redondearlo a un número mayor. Es decir, como si le sumáramos un 1. Si yo sumo un 9 más 1, va a decir, son 10, ¿ok? Pero yo no puedo escribir 10 para redondear. Va a decir, tienes que sumarle un 1 al que le sigue. ¿Okay? 1 más 9, otra vez 10. Me va a decir, ok, yo no puedo escribirte otra vez 10, tienes que sumárselo al que le sigue. 9 más 1, 10. De igual manera, yo no puedo escribir 10. Entonces me dice, pues súmaselo al siguiente, 10. Por lo tanto, si yo redondeo, me va a quedar como 10 unidades. Y de esta manera estaríamos comprobando que nos da el mismo resultado. Evidentemente, el 9.9997 es un detalle que tenemos por haber redondeado este número, pero que al hacer todo el proceso, pues la variación es muy, muy pequeña. Entonces el resultado es correcto. Nuestro procedimiento es adecuado y al volver a redondear, obtenemos la comprobación. Ahora ustedes ya pueden trabajar en cualquier cuadrante del plano cartesiano y hacer lo que hicieron en el primer video. En el anterior simplemente agarramos un cuadrante y con eso trabajábamos, pero nos estábamos limitando. Ahora ustedes ya pueden mostrar todo el manejo que tienen de los 4 cuadrantes y cómo hacer el cálculo. Se notaron, el ejemplo es idéntico al que vimos en el anterior caso, en el anterior video, en la primera clase, y lo único que está cambiando es ahora dónde está mi cuadrante, dónde está mi vector. Si tenemos dudas o preguntas, con mucho gusto lo revisamos y si no, nos vemos en el siguiente video.